¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este encuentro digital que celebramos hoy desde aquí, desde la redacción central de La Voz de Galicia, hoy con un reto sin duda complejo. Vamos a analizar el que es uno de los mayores retos de toda la sociedad y en particular también de la nuestra, la gallega, el reto demográfico. Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística confirman esta evolución imparable hacia el envejecimiento, también aquí en nuestra comunidad, que ha vuelto a registrar un máximo histórico en este año, superando en 5,1 puntos las cifras del año anterior. ¿Qué significa esto? Pues que en este momento hay 207 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. La edad media aquí en Galicia se acerca ya a los 48 años y por cada 1.000 gallegos en el 2020 nacieron 5,6 personas. Por provincias es la de Ourense la que presenta un mayor nivel de envejecimiento, seguida de Lugo, de A Coruña y de Pontevedra. Y son además las dos provincias gallegas, Ourense y Lugo, las que también encabezan ese ranking de provincias españolas con mayor índice de envejecimiento, solo superadas en este caso por la provincia de Zamora. Hoy vamos a poner el foco precisamente, por lo tanto, en una de esas provincias, en la de Ourense. Vamos a saber, en este caso, qué efectos ha tenido, si los ha tenido o no, si ha sido positivos, negativos, esta pandemia, también cómo hay que aprovechar las potencialidades de una provincia, de una zona como esa, que hay que mejorar para captar esa población, para asentar esa población y también qué está haciendo la Administración para conseguir sin duda este reto complicado. Lo vamos a comentar con los dos invitados que hoy nos acompañan aquí en esta emisión, en este encuentro digital, que por cierto pueden ustedes seguir a través de la página web de La Voz de Galicia, a través de la página de Facebook de La Voz y también a través del canal de YouTube. Luz Doporto es la diputada delegada de Igualdad, de Reto Demográfico y de Políticas Sociales. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por habernos invitado a participar en esta mesa. Andrés Mazaira, gracias también por acompañarnos. Buenos días, él es profesor de Organización de Empresas de la Universidad de Vigo, en el campus de Ourense y además coordinador de ese Observatorio Económico de la provincia ourensana. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Voy a comenzar con el profesor, si le parece además diputada, porque se habla mucho, profesor, del reto demográfico, pero ¿qué se esconde detrás de esta denominación, detrás de este concepto? A nosotros nos suele gustar quitarle un poco adjetivos a las cosas, ¿no? Entonces, lo que existe es una realidad demográfica que además configura una realidad social, eso está claro. Y a partir de esa realidad social es donde surgen los desafíos. Hay sociedades más jóvenes, otras mayores. ¿Cuál es esa foto de la realidad demográfica? Bueno, está en línea con lo que tú decías en tu presentación. Hay una muy baja tasa de natalidad, existe un crecimiento, un aumento de la esperanza de vida, eso nos configura que los grupos de mayor edad cada vez tienen un mayor peso, pero también podemos añadirle a eso que existe una concentración en el ámbito urbano de la población y existe una mayor movilidad. Estos indicadores no son nuevos, se dan en Galicia, se dan en Europa, se dan en España, no se dan en los países más subdesarrollados. Por eso diremos que, hombre, no podemos decir que se incremente la esperanza de vida es malo, porque vivir es bueno, ¿no? Entonces, vamos a empezar a quitar esa parte de elementos, ¿no? En esa línea, en lo que tú dices, otro de los elementos que sí que nos caracterizan es la que tú dices. La esperanza de vida en Galicia se va a los 83 años, 86 en el caso de las mujeres. La población, el 20%, el 80% viven en el ámbito urbano. Y eso sí que es un elemento muy característico. Para daros un dato, un estudio que presentaba recientemente el profesor Leiziaga indicaba que el 50% de la población de montaña, ¿no?, se había desaparecido. Y 1 de cada 3 en el ámbito agropecuario también. Esos elementos de movilidad sí que cambian. Y esta realidad que decimos demográfica y social nos obliga a hacer muchos cambios. ¿Por qué? Porque tenemos desafíos en lo social, en lo sanitario, en lo económico, en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de toda esa realidad. No es lo mismo una sociedad donde existen muchos jóvenes a los que hay que educar que una sociedad donde está más equilibrada, ¿no? Y yo creo que ese es el reto que debemos de afrontar. Bueno, lo he explicado perfectamente, ¿no? Sí, perfecto. Quiero preguntarles y plantearles también esa preocupación ciudadana que existe. Así lo han recogido además en las últimas encuestas, por ejemplo, de sondaje. Está a la cabeza esta cuestión de las preocupaciones de los ciudadanos, de sus preocupaciones por encima de pensiones, de corrupción. Esto puede llegar a sorprender, ¿no? Que seamos sensibles, seamos conscientes de que estamos ante un grandísimo reto, ¿no, diputada?
A ver, quizá lo que sorprende es que sorprenda un poco en la línea de lo que comentaba Andrés, que de repente es como que vino el COVID y todo el mundo ha dado un giro hacia ver el rural y hemos hablado de lo que es el reto demográfico, que también explicaba cuál es la situación. Entonces, la cuestión es que desde hace muchos años estamos viendo y se está alertando y se está trabajando ya en la línea de lo que va sucediendo, de ese abandono del rural hacia las ciudades. Lo que hablamos, el 80% de la población vive en el 20% del territorio. Es decir, ese es el gran problema. Los que lo estábamos viendo, los que vivimos en el entorno rural y desde las políticas que están desarrollándose en Diputación de Ourense, que se estaba ya hablando, advirtiendo, y el presidente, bueno, pues en eso sí que tenemos que reconocer al presidente de la Diputación de Ourense un esfuerzo en todos los foros en poner este tema sobre la mesa. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido ahora? Pues que quizá esa vuelta de mirada hacia el rural como una maravillosa opción de vida nos la haya dado este último año, pues por desgracia, la pandemia. Es decir, la pandemia ha traído cosas tremendas, pero en ese sentido podemos ver que ha traído una cosa buena. O sea, volvemos a estar contemplados como esto es un gran problema. España se vacía. No me gusta nada la palabra España vaciada, prefiero hablar de la despoblada, no de la vaciada, porque tiene una connotación que, además, siendo mujer, como más negativa, ¿no? el término vaciado, pero la España despoblada, y sí es cierto que esas zonas rurales, esas zonas de montaña que se están quedando despobladas, son, en este momento, pues hay que asumir esos retos, esas oportunidades que, como bien me decía Andrés, que ahí tenemos, que ahí están, convertirlas en espacios de nuevo atrayentes para las personas. Hay una oportunidad ahora mismo y todo depende, pues, de la conectividad, de la movilidad. Todo depende de esos factores, que sepamos aprovechar este momento, que por fin está en la mesa de todas las personas el tema del reto demográfico, el tema de la despoblación, y que se tenga en cuenta como, pues, un problema a nivel, pues, como los sondeos dicen, a nivel nacional, es decir, nacional y europeo y mundial. O sea, esto sucede en toda Europa, o sea, no es algo aislado. Cierto que Ourense es la provincia más envejecida de España junto con Zamora, pero esto es así en el resto de Europa también. Es decir, todas estas cifras son las que tenemos y sobre las que estamos trabajando. Efectivamente, así decía yo en la presentación, ¿no? Que estamos ante un reto absolutamente de todas las sociedades que nos afecta. Bueno, sí, pero desmitifiquemos también un poco, ¿no? Quitemos esa carga negativa y pongamos ejemplos, ¿no? Porque esa preocupación también creo que es una responsabilidad de todos. Yo creo que está bastante ligada a un discurso muy ligado a las pensiones, a cómo se van a financiar, pero si observamos la realidad, yo lo decía antes, Ourense, realmente es una realidad de todo el interior. Ponemos el foco en Galicia, pero el interior de la provincia de Pontevedra le pasa lo mismo, al ámbito de Lugo también, y luego surgirá, porque es un elemento que nosotros mismos hemos propiciado como sociedad, equivocadamente, hace 25 o 30 años. Pero en ese modo tendemos a meter una carga muy negativa en el envejecimiento, y sigo diciendo, no puede ser que una sociedad como la gallega y la orensana, que es la que vive más años y que vive bien, porque además ahora en términos generales se vive bien, lo vamos a demonizar, ¿no? Y que queramos ser una sociedad donde la mortandad es rápida. Y voy a poner otro ejemplo, la densidad, ¿no? Se machaca mucho la densidad, ¿no? Y se habla de que la densidad es un elemento muy problemático. Voy a poner algunos datos, ¿no? La provincia de Ourense tiene algo más de 44 habitantes kilómetros cuadrados, Lugo tiene algo menos, 33, ¿no? Existen municipios como Chandresa de Queixa, de 3 habitantes kilómetros cuadrados, y dicen, oh, qué grave problema. Pues Finlandia, ¿no? Sí. Finlandia tiene 16 habitantes kilómetros cuadrados. Islandia tiene 3, como Chandresa de Queixa, y nadie cuestiona que no pueda haber un modelo socioeconómico viable, un país viable con densidades tan bajas. Es más, para todos nosotros, lo que eran las sociedades nórdicas tienen un nivel de bienestar muy alto. Entonces, tenemos que empezar a cambiar el chip, ¿no? de esto de hace 30 años, del desarrollismo urbano, de las grandes urbes, y en la densidad, como llevan haciendo en los países nórdicos, o en Canadá, países muy avanzados, con baja densidad, tenemos que construir modelos donde lleguen los servicios y donde se pueda vivir bien también, ¿no?
Yo, a ver, cogiendo un poquito el ejemplo que nos acaba de poner Andrés, cuando habla de los países nórdicos, esto también podemos hablar, tú comentabas hace 30 años que se empezó con estos discursos, cuando miramos hacia Suecia, por poner un ejemplo, en los años 70 pues, se potenció de alguna forma algo que quizá nos haya llevado pues, a esas cifras de poca densidad de población, es decir, la soledad. O sea, la soledad como índice de felicidad, o sea, las personas que querían pues, vivir en soledad, sin grandes ataduras, como algo de desarrollo personal y de alcanzar su máxima felicidad. Hoy vemos que esos países realmente están sufriendo pues, otra epidemia, que es esa soledad buscada en ese momento que propició el aislamiento en términos generales, ¿no? El aislamiento entre personas, el de no necesitar de nadie, el creer que podemos alcanzar todos solos, propició que ahora mismo esas personas tengan un índice incluso de depresiones muy alto, que eso no está ocurriendo aquí, es decir, son cosas distintas, por lo cual cuando hablamos de reto demográfico tenemos que ver eso. Si lo queremos ver en positivo, tenemos que ver que tenemos, como decía Andrés, una población envejecida, pero no envejecida en los términos envejecimiento que podíamos entender cuando hablamos de una persona envejecida, hablamos de una persona, pues a lo mejor la gente puede pensar una persona deteriorada o una persona que está con muchas necesidades. No, eso ha cambiado. Hoy tenemos una calidad de vida muy importante. En Ourense, además, es una provincia muy longeva y con una gran calidad de vida. Entonces lo que cambia es el concepto. Lo que tenemos es que darle la vuelta y cambiar el concepto, es decir, hay un nuevo modo de vida en el rural, evidentemente es una población envejecida en términos absolutos de lo que es cuando empezamos a cobrar la pensión, entonces ya se nos llama viejos, y entonces un poco ahí es donde vienen las alarmas sociales, pues que claro, nacen pocos niños y tenemos muchísimas personas, muchos pensionistas, pues tenemos un problema económico y social. Pero dentro de eso vemos que ahí se abren retos y desafíos y oportunidades en torno a esta nueva forma de vida, incluso a regenerar el empleo en el rural. Hay otro tipo de empleos que tienen que generarse alrededor de todo este nuevo concepto y esta nueva forma de vida y la nueva forma de envejecer también, que también ha cambiado. Sí, lo que sí que es cierto es que existen algunas particularidades que se dan en el ámbito de la Galicia del interior, ¿no? Y eso sí que yo no hablo tanto de que aparece, y yo creo que eso también genera esa sensación en las encuestas de preocupación, ¿no? Y tiene que ver con el abandono territorial, ¿no? Porque decíamos que por encima, en algunas de ellas, por encima de la preocupación de las pensiones. Claro, claro, porque sí que vives ese abandono territorial y eso sí que es grave, me refiero. Si tú si tú vas desde Vigo, desde Coruña hasta Madrid, ¿no? En cuanto llegas a la meseta, la población es muy baja, tienen unos índices de población menores en densidad que la Galicia interior, pero todo el terreno está ocupado, es decir, está labrado, no está abandonado. Una de las singularidades de Galicia es que hemos dejado abandonado el territorio, ¿no? Y eso es muy relevante, ¿no? Eso sí que es nuevo y de eso se habla menos, y yo sí que creo que ahí es donde debemos de poner el foco. Y ahí Ourense tiene un problema añadido. Todo el interior. Mira, realmente hay un estudio reciente de este año que hay realizado por profesores de la Universidad de Vigo y de la Universidad de Santiago de Compostela, han cifrado por encargo de la Consellería de Medio Rural cuántos son las hectáreas abandonadas en Galicia. Más de 500.000. Sí. Para ponernos una idea, eso es la mitad de la provincia de Pontevedra. Está abandonada, me refiero a ese territorio. ¿Qué supone eso? Más o menos algo más del 1% del PIB, si lo pusiéramos en elemento productivo. ¿Cuánto es inmediatamente? Pues en torno a unos 500 millones de euros, que se dice relativamente rápido. Y un número de trabajos también muy relevante, estamos hablando de más de 10.000 empleos, que puede llegar al 3% a largo plazo. Esa ocupación del territorio sí que para nosotros es muy relevante, porque además cuando el territorio está ocupado, ¿no?, existe una menor carga de incendios muy significativamente, existe una mejora de la silvicultura. Creo que ese es el gran reto, es cómo somos capaces de, en una sociedad como la tenemos, porque las tendencias demográficas
Bueno, esto se ve desde hace... No van a cambiar, no van a cambiar, no vamos a cambiar las tasas de natalidad, no vamos a cambiarlo en los próximos 20 años. Es más, la foto que ponen, la estadística y los datos del IGE es pues 200.000 quizá gallegos menos en 10 años, un índice de envejecimiento menor. Que eso desde el punto de vista de la productividad lo podemos cambiar radicalmente porque ahora se produce mucho más. Pero el abandono del territorio, eso sí que debería de ocuparnos y ser una de las prioridades de este país. Y ahí tienen mucho que jugar las administradoras autonómicas y las diputaciones provinciales también de esas. ¿Qué otras particularidades? Porque quería apuntar, diputada, al respecto de ese abandono, ¿no?, del que hablaba el profesor Mazaira. Vamos a ver, el abandono del territorio. Quería apuntar, Ourense además tiene una particularidad importante que es, digamos, la parcelación del territorio, es decir, es minifundista. Entonces eso ha sido un problema enorme para que sobreviviesen, según las economías de mercado actuales y de los últimos años, pues las explotaciones que podía haber. Es decir, cuando tenemos tierras muy pequeñas, pues no es fácil poner en marcha muchos tipos de negocios agrarios o ganaderos que sí se pueden poner en otros lugares. Ahí llevamos incluso una desventaja respecto a Lugo, y eso es pues por la misma forma social de ser en Ourense. O sea, las herencias se partían en una misma tierra, se podía partir entre 10 hijos, es decir, eso creaba un problema a la hora de rentabilizar el campo, con lo cual no tenemos las condiciones para poder compararnos con otras comunidades, con Castilla, que tiene grandes extensiones de terreno, que la labranza pues es mucho más sencilla. Eso produjo que no fuese rentable vivir en el medio rural, es decir, que empezase a haber un éxodo de migración, ya no digo a otros países, sino hacia las ciudades o villas más grandes, por parte de los jóvenes, porque en su entorno rural no tenían un medio de vida. Y las comunicaciones se complicaban, tienes poco territorio fértil, y luego hay otro problema en Galicia, que es que todo ese territorio que está abandonado, esa cantidad de hectáreas abandonadas, las administraciones pueden hacer hasta cierto punto, porque el problema es que el 80% o el 90%, no recuerdo exactamente, está en manos privadas. En parte son los montes vecinales en mano común. ¿Qué hacemos con todo eso? Tenemos una cantidad de hectáreas sin producir, que están en manos privadas de personas que no están. Eso sí es un problema, eso sí es un reto. ¿Cómo resolvemos eso? Para que las administraciones también ahí, bueno, pues en este caso la administración autonómica pueda actuar sobre ese territorio. Y hablaremos del papel que tenéis también las administraciones, en este caso la provincial. Profesor, ¿algo que comentar sobre esto? Sí, a nosotros desde el ámbito tanto del Observatorio Económico como del Universitario lo que nos toca es hacer el análisis de qué está pasando y cómo se puede, ¿no?, también cambiar, ¿no?, este cóctel del que tú hablabas antes. Porque hay una balanza que hay que equilibrar, que es pérdida de población, la dispersión, que también afecta en este caso a Galicia, mencionadamente Ourense, caída de la natalidad. Bueno, todos esos parámetros en los próximos 25 años son datos, vamos a jugar con ellos, no los vamos a cambiar, pero sí que el territorio abandonado los podemos cambiar. Bueno, requiere de soluciones, no existe una única solución, es una realidad más compleja. Hablaba antes la diputada provincial de... ¿Cómo es esta realidad? Solo voy a poner en una realidad como en la provincia de Ourense, si nosotros cogemos dos de nuestras denominaciones, de nuestras 4DO, cogemos el Ribeiro y cogemos Monterrey o Valdeorras, no tiene nada que ver esa realidad, me refiero. Necesitamos soluciones ad hoc para cada zona, ¿no?, y para cada uno de nuestros territorios, ¿no? Y debemos de centrarnos en lo que se vamos a hacer, ¿no? El interior de Galicia, bueno, toda Galicia tiene elementos y grandes ventajas competitivas que ha tenido siempre, y de ellas es de las que debemos tirar, como hablaremos luego en las oportunidades, ¿no? Tenemos también que hacernos más atractivos, yo lo voy a decir, ¿no? Cuando hablamos de un problema, cuando decimos no va a crecer la natalidad, ¿cómo equilibramos esto? Trayendo gente de fuera, no existe otro elemento, favoreciendo la incorporación de personas de otros ámbitos. Nosotros tenemos mucha gente, ¿no?, de segunda y de tercera generación de gallegos que están fuera, pero nuevos, ¿no? Y ahí Galicia tiene que ganar en atractivo, ¿no? Leíamos hace poco, salía en La Voz, ¿no?, el problema que existe con los médicos, y hablaban desde el colectivo médico de que es difícil traerse. El otro día estaba en una mesa con empresas muy relevantes
como Aqualia, como Valtalia, como Suez, y dicen que es que no encuentran a personas capacitadas para trabajar. Tenemos que empezar a traer talento. Cuando intentas traer a alguien de fuera a trabajar en general a toda Galicia y al interior, y ya no es solo a Ourense, pasa en Vigo, o quitando este universo un poco que es Inditex, yo lo dejaría fuera, pero en el resto cuesta mucho difícil. Tenemos que hacernos más atractivos, no para turismo, que lo somos, no para el ámbito de comercio, sino para trabajar, para construir nuevos proyectos. Ese es nuestro reto, entiendo. Estoy completamente de acuerdo. Vamos a ver. Dentro de las cosas que desde Diputación se están haciendo, por ejemplo, podríamos hablar de los programas, el empleo. El empleo es fundamental para poblar y para cualquier lugar. O sea, si tú tienes trabajo en tu lugar de residencia, tú no vas a abandonar tu lugar de residencia. Eso es evidente. ¿Cómo lo hacemos atractivo? Luego hablaremos del programa Emprendou, del proyecto Emprendou de la Diputación de Ourense, que tiene cifras muy positivas, pero sí que hay que empezar a poner sobre la mesa, a lo mejor para los grandes profesionales, el tema de la falta de médicos o demás que apuntabas. Igual tiene que haber una discriminación positiva a ciertos profesionales que trabajan en determinadas zonas. En otros países de Europa lo hay, es decir, tiene que haber un plus que compense, porque si una persona... si tenemos pocos profesionales y esos profesionales van a cobrar lo mismo teniendo todas las comodidades en el centro de Vigo que en Chandesía de Queixa, donde no tienes todas esas facilidades o niveles de ocio que muchas veces las personas buscan o buscaban o necesitan, tiene que haber algo que lo haga atractivo. Evidentemente nosotros tenemos un territorio que lo tiene todo para poder salir fortalecido de este problema. Es decir, tenemos el caudal termal más grande de Europa, es decir, Ourense tiene que convertirse en el spa de Europa. Esa es una realidad y eso es algo que está ahí. Tenemos otro problema importante y eso depende de que realmente los despliegues de banda ancha de fibra, porque es la nueva forma de vivir y de trabajar en el rural. Dependemos absolutamente el rural de unas buenas conexiones de Internet y eso el Gobierno central, en este caso, que es quien tiene las competencias, tiene que hacer una apuesta todavía más decidida de lo que se está haciendo, o sea, porque todavía estamos en muy buenas cifras, cierto, pero todavía estamos lejos de alcanzar a toda la población rural, estamos lejos de eso. Entonces, todo eso, ahora mismo tenemos una oportunidad histórica, que es la llegada del AVE. O sea, dentro de unos días, de Ourense a Madrid estamos en 2 horas y cuarto. Es decir, hoy tenemos la oportunidad y tenemos chicos dentro de este programa, que luego puedo comentar, que trabajan en grandes empresas. Puedo hablar de un caso concreto, un emprendedor de Montederramo, joven, que trabaja para una empresa en Holanda, una empresa de marketing y publicidad de temas deportivos muy importante, y que él viaja 2 veces al mes a Holanda, pero él decide trabajar desde Montederramo. Es decir, ese es el futuro. O sea, cuando nosotros tengamos toda esa red de comunicaciones, de telecomunicaciones y comunicaciones, y podamos estar realmente interconectados, es decir, no podemos seguir como en algunos lugares pues, donde la velocidad de Internet pues estamos hablando de a lo mejor subir pues, a 10 megas, o sea, es que así no puedes trabajar. Esto sí lo ha puesto sobre la mesa la pandemia, el teletrabajo. Esa opción del teletrabajo es en parte el futuro para poder escoger el rural como un lugar para vivir, porque la gente sí está mirando al rural como una opción magnífica en tanto a calidad, en términos de calidad de vida, en términos de sostenibilidad, de tranquilidad, de ecológicos, en todos esos términos sí está mirando al rural con esa mirada un poco ideal de lugar para vivir, para trabajar, para criar a tus hijos. No podemos seguir perdiendo servicios, estamos perdiendo muchos servicios, estamos perdiendo servicios de la banca, no podemos dejar las poblaciones sin oficinas de banca, o sea, eso es una barbaridad, es decir, cada vez tenemos, digamos que al rural nos esquilman más y nos exigen más, porque tampoco es justo, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de servicios desde una Diputación de Ourense, nosotros, la Diputación presta servicios, podemos hablar de la recogida de basuras, ¿no? Entonces, no es lo mismo recoger la basura en un barrio de la ciudad de Ourense que hacer la recogida en Chandesía de Queixa, es decir, en la ciudad de Ourense a lo mejor pues, en un solo barrio recoges la basura de 1000 personas,
y en Chandesa de Queixa, lo que es la dispersión por la dispersión poblacional que hay, la amplitud del territorio, imagínate lo que significa recoger para 1000 personas en un municipio pues, que tenga muchísimos kilómetros cuadrados, que esas 1000 personas estén dispersas por todo un municipio. Es decir, ahí es donde tenemos que un poco que empezar a tener una discriminación positiva hacia el rural, porque en términos económicos eso importa, y eso las diputaciones y el resto de gobiernos, pero las diputaciones lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, los ayuntamientos. Es decir, tenemos que mirar principal y prioritario es las comunicaciones, las telecomunicaciones. A partir de ahí podemos empezar a hablar en términos de un envejecimiento activo mucho mejor, posibilidades de trabajo, posibilidades de crianza, todo, pero todo pasa en este momento por ahí. Internet son las carreteras. Cuando hace 50 años lo importante era que llegase una carretera con asfalto a un lugar, ya con asfalto, bueno, igual estoy exagerando si digo hace 50 años, una carretera, ahora tiene que ser la carretera por el aire, es decir... Hablaremos de la digitalización, también de cómo ha afectado al escenario actual, porque lo ha variado en el rural también esta pandemia. Antes, profesor, ¿abogaría igual que la diputada por una discriminación positiva de esos municipios menores e incluso de una provincia como la de Ourense? Bueno, yo pues, lo de las discriminaciones lo pongo mucho, porque creo que el término tampoco es apropiado en ese sentido. Yo voy a decir, hace unos años, ¿no?, cuando empezamos a hablar del capital territorial, muchos territorios, entre ellos Galicia, pensaron ingenuamente que protegiendo, sobre todo incentivando la costa y los lugares donde vivía más protección iba a hacer. Eso se generó una pérdida terrible de capital territorial que ahora está pasando. Es que ahora nosotros hablamos de que determinadas ciudades en la costa no tienen. No, es que está empezando a perder población. El fenómeno es fácil. Empieza desde los ámbitos agropecuarios y desde las pequeñas, desde los municipios más pequeños se concentran en las villas. Eso Ourense ya lo pasó, ha pasado también en otros ámbitos gallegos. El siguiente paso es se van a las ciudades y de las ciudades a las más grandes, pero es que ahora ya no estamos ni siquiera ahí, ¿no? El interior requiere repensar de nuevo nuestro país, ¿no? Tenemos que apostar, no vamos a vivir del turismo, Galicia no va a vivir, salvo zonas muy puntuales, sea Santiago, sea la costa, totalmente de eso. Tenemos el reto de reindustriagrarizar Galicia, ¿vale? Hemos dedicado mucha menos relevancia de la que tiene al sector primario, al sector agroalimentario. Lo sabemos hacer muy bien, pero eso hablamos en el interior, pero en la costa pasa con el sector del mar. ¿Dónde está el sector naval? ¿Dónde está el sector de la conserva? ¿Dónde está el sector agroalimentario? Ese es nuestro reto. Cuando hablamos de Internet y la digitalización, no estamos hablando de que en las casas de turismo rural se vea Netflix. A ver, eso, bien, por supuesto, pero el reto no es eso. Estamos hablando de que en la revolución digital de la que tú dices y nos das ese pie, lo que nos toca es... Vamos a necesitar datos en la gestión de empresas, los necesitamos. Necesitamos implantar la tecnología del blockchain. La nueva Internet va a matar, la Internet social fue solo un paso más atrás. Para eso necesitamos datos. ¿Dónde? ¿Dónde está la viña? ¿Dónde está el elemento? Yo necesito trabajar con esos datos. Tenemos que prever si va a haber mildio, tenemos que prever un incendio. Y ahí es donde tiene que llegar el dato. No estamos hablando solo de ese elemento. Con lo cual lo que tenemos es que repensar de nuevo y, bueno, fortalecer el capital territorial. Porque va a depender de todos, ¿eh? El futuro de Galicia pasa porque esas 500.000, 600.000, 700.000 hectáreas las recuperemos y las pongamos en producción, ¿eh? No es solo que vamos a discriminar en el sentido de, pobres, vamos a echarle una mano. No, es que nuestro futuro va en eso, ¿no? Y luego hablaremos también del ámbito medioambiental y de toda la revolución verde, porque pasa por ahí el medio ambiente. El medio ambiente tiene mucho que ver con recuperar estos territorios. Y ante ese reto como es el de la digitalización, ¿no?, que coinciden, decía diputada, que las cifras, bueno, son medianamente buenas, ¿no?, pero hay que seguir insistiendo en conseguir absolutamente que cualquiera, en cualquier punto, es que es necesario, o sea, es que hoy en cada casa hoy tiene que haber una buena conexión a Internet, porque de entrada, para que tus hijos puedan estudiar en las mismas condiciones que cualquier hijo, cuando hablamos de discriminación positiva, muchas veces no es en ese término ni lastimoso, para nada, porque nosotros, las personas que vivimos en el rural, pagamos exactamente los mismos impuestos, sino muchísimo más caros que cualquier otra persona que vive en una ciudad. Es decir, nosotros tenemos una carga impositiva brutal
y realmente utilizamos muchos menos servicios y además somos muy autosuficientes. El rural es muy autosuficiente, es decir, genera menos residuos y tiene menos dependencia de, por ejemplo, para poner un ejemplo, la limpieza de las calles. O sea, en el rural todas las personas que viven en una aldea limpian su trozo de calle, es decir, no necesitan un barrendero que vaya allí a limpiar. Es decir, hay muchas cosas en las que somos autosuficientes y no necesitamos ni esperamos ese servicio. Ya va en nuestro ADN, o sea, somos resilientes en ese sentido, o sea, es nuestra forma de vida. Pero Internet tiene que estar en todos los hogares, no pueden quedar zonas blancas sin cubrir, no pueden quedar porque hoy ya cualquier niño desde muy pequeño necesita una buena línea de Internet para sus propias tareas de colegio. Cualquier granja, cualquier gestión que tiene que hacer, desde el alta de un ternero, los chips, los crotales y demás, todo se descarga por Internet. Es decir, tenemos muchísimos ganaderos en la provincia de Ourense que tienen grandes problemas porque tienen unas líneas de Internet muy deficitarias para lo que requiere la vida en la actualidad, es lo que Andrés decía, o sea, Internet ya no son las redes sociales, eso pasa a un segundo plano, eso es un entretenimiento como en su día eran las ondas de radio, pero ya eso ya no es nada, eso ya no importa, eso es secundario. Hoy es prioritario, o sea, cualquier cuestión, o sea, la gente rural no vive aislada de la digitalización ni del mundo actual, tiene casas, hay domótica, hay casas robotizadas, o sea, ya ves a los abuelos actuales, es decir, las personas de 70 años, todas tienen un smartphone y la mayoría utilizan un ordenador, es decir, están conectados, tenemos que vivir conectados, y ahí es donde está la cuestión. Cuando esto lo tengamos resuelto, seguramente muchas cosas se resuelvan por sí mismas. Es decir, porque tendremos la opción. Entonces tendremos la opción de recuperar el campo, de ser atractivos, porque la gente querrá vivir ahí. Tendremos la posibilidad, al menos, de poder escoger. Hoy la gente joven, nosotros lo vemos a través del programa Emprendou, que yo llevo año y medio trabajándolo muy profundamente y muy en contacto con todos estos jóvenes. Estamos hablando de jóvenes entre 16 y 30 años, emprendedores. Para ellos es una prioridad. Ellos no echan en falta muchas cosas y es cierto que falta mucha mano de obra en todos los sectores, es decir, no hay fontaneros, no hay carpinteros. ¿Qué hemos hecho mal desde todos los estratos de la sociedad, desde la educación? Se nos iría, o sea, el problema el tema es tan grande que yo creo que se nos va de lo que es... Sí, pero los datos están ahí. Los datos son los que son y no va a cambiar. No pensemos que la pandemia va a hacer que se pueble el rural, porque los datos son muy teimudos. Pero, ¿y no servirá, profesor, de nada? No, el concepto de nada no lo sé. Yo es lo único que digo es que... Al menos para mantenerlo, como decía la diputada... Bueno, es que yo creo que el concepto ha cambiado también. Cuando hablamos de los jóvenes, a los jóvenes se mueven, me refiero. No es como nos empeñamos en mirar la realidad actual con ojos de hace... Hay que cambiar las lógicas de funcionamiento. No se trata de que los jóvenes todos se queden aquí. No, es que moverse está muy bien. Es que está muy bien que se vayan, está muy bien que vayan a Ámsterdam, pero está también bien que vengan chicos de Ámsterdam. Claro. Lo que se trata en esto es de configurar y adaptarnos a un nuevo modelo. La gente va a cambiar. Los datos, lo que nos dicen los datos es que las cifras cojamos el patrón de habitantes, no digo yo que no vengan 3 familias y que esté muy bien, lo que digo es que su repercusión en las cifras es pequeña, ¿vale? Por lo tanto, la realidad que vamos a tener es eso. Ahora, ¿eso quiere decir que no hay que dar servicios? Por supuesto que no. Es que hay que dar todos los servicios porque todos los ciudadanos tenemos derechos a esos independientemente de donde estén. ¿Eso quiere decir que no hay que incentivar? Por supuesto, y sobre todo fiscalmente. Es que no es tan complicado que el régimen fiscal y el impuesto sobre la renta sea diferente en unos determinados establecimientos, en unos determinados municipios y en otros. Eso es lo que hay que empezar a cambiar de esta realidad, porque yo veo a todo el mundo que habla mucho de este tema, pero todavía no he visto una ley fiscal donde diga, no, es que el impuesto sobre la renta va a ser 3 puntos o 4 menos en cuando se vive en poblaciones de este nivel. Y es a lo que vamos a llegar realmente. Y eso es lo que va a cambiar las dinámicas. Y aún así, vuelvo a decir lo mismo, como no que seamos capaces de atraer, fijaros, hablabais antes de la población, la tasa de ocupados sobre activos está por encima del 90%. Nuestra población de activos en Galicia, en Ourense, en el interior, en la provincia de Pontevedra del interior, está ahí. O somos capaces de generar mayor población activa, ¿no? Y somos capaces de incorporar a más gente, o no va a ser posible. Y esto no se hace ni diciéndole a la gente que se quede aquí,
ni diciéndole a las empresas que no crezcan y que concentren aquí, pues tendrán que producir en todos los lados. Se trata de construir un país, ¿no?, muy competitivo. Yo creo que además tenemos muchas herramientas para hacerlo, tenemos muchas oportunidades. El interior de Galicia tiene muchos y está construyendo o intentando construir sobre todo un futuro. Vía un elemento, no solo pasa aquí, fijaros, si observamos en Europa, hace X años se nos dijeron que íbamos a vivir de los servicios, no sé si os acordáis, me refiero, ¿no? Que realmente no íbamos a producir, porque no era competitivamente inteligente intentar producir. Bueno, el norte de Europa dijo que, bueno, que él iba a seguir en la industria, ¿vale? Y que si queríamos nosotros en el sur, vía la Unión Europea, que nosotros nos dedicáramos a eso. Bueno, hoy en día se ve que tenemos un problema de abastecimiento donde hoy en día existen bodegas que no pueden embotellar porque no tienen ni siquiera las botellas o las cápsulas. Tenemos que volver a industrializarnos un poco y agrarizarnos, me refiero. Tenemos un ámbito agroalimentario, tenemos que poner en explotación y cuando pongamos en la riqueza eso, ¿vivirán? Pues sí, vivirán o no, porque me refiero, hay gente que va a poder vivir en Ourense y trasladarse a Maceda y no va a haber ningún problema, pero tenemos que ocupar ese territorio y tenemos que crear riqueza con él, porque nos va el futuro en eso. Sí que es cierto que al menos habrá que intentar aprovechar, ¿no? Ya que decíamos que hemos mirado más con esta pandemia, que ha llegado esta pandemia que nos ha asolado, al menos aprovechar, ¿no, diputada? Pues gente que pueda quedarse aquí. Exactamente, eso tenemos que aprovecharlo y para eso el rural tiene que tener los servicios de los que hablábamos. Eso es una oportunidad que no podemos desaprovechar de ninguna manera. Es lo que hablábamos. Es cierto que una persona pues el ejemplo de Xunqueira de Espadanedo, se pueden poner más. Sí tenemos ejemplos de personas que han venido al extranjero, por ejemplo, y que están dentro del programa Emprendo, de gente joven que se ha venido. O sea, hay franceses, o sea, hay gente de otros países que se ha venido y quiere vivir ahí. Y elige Ourense o cualquier otra zona rural. Quien dice Ourense, nos toca hablar de Ourense y me toca hablar de Ourense, pero podríamos extrapolarlo a cualquier otro lugar de Galicia. Si sabemos que hay gente que nuestro rural es atractivo, nuestra provincia es atractiva, nuestra provincia tiene muchísimo que ofrecer en términos de calidad de vida, de bienestar, de turismo y demás. Y no solamente vamos a vivir de turismo, porque eso no es posible, evidentemente. Y abres el melón de la reindustrialización. La nueva reindustrialización pasa por las nuevas tecnologías, es la digitalización. Esa es la revolución, la cuarta revolución industrial que nos toca ahora. Claro que tenemos que aprovechar eso, es el momento de aprovechar eso, por eso he apuntado pues, distintas cuestiones. O sea, desde Diputación de Ourense, ¿qué medidas llevamos, por qué medidas estamos apostando, qué políticas se están apostando? Desde Diputación, Manuel Baltar, con este tema. Es cierto que la natalidad no se resuelve con ayudas a la natalidad. Nosotros tenemos ayudas a la natalidad y eso no hace que incremente los datos. Y hay múltiples estudios que dicen que por muchas ayudas que pongamos sobre la mesa no van a nacer más niños por ellos. Tenemos concellos en Ourense que tienen ayudas a la natalidad muy importantes y no por eso están creciendo sus datos en natalidad. ¿Qué hemos visto, por ejemplo, este último año del programa Emprendou? Con los emprendedores jóvenes que han emprendido, nacimientos. Hace el día 4 tuvimos una jornada de Emprendou, donde lo que pretendíamos era pues, una especie de coworking, donde los 151 nuevos emprendedores que hay en la provincia de Ourense, jóvenes entre 16 y 30 años, se conocieran y supieran qué hace cada uno de ellos. Es decir, los 151 no pudieron estar en la cita pues, por motivos laborales, la mayoría de ellos, pero sí había 89 chicos y chicas allí que sí vinieron y les interesaba, porque les interesaba también dar su trabajo a conocer. Es decir, y no estamos hablando, no solamente es temas de agricultura, que los hay, temas de trabajos de medio ambiente, que los hay, porque hay muchísimo trabajo en Galicia y tenemos muy pocos profesionales que se dediquen al tema de medio ambiente y hay un nicho de trabajo ahí muy potente, pero que por alguna razón no está siendo lo suficientemente atractivo para ellos. Pero tenemos muchísimos profesionales de todo tipo, es decir, y todos confluyen en lo mismo, que en todos esos concellos es Internet. La ventana al mundo comercial hoy es Internet.
O sea, hoy puedes estar en cualquier lugar del mundo y trabajar para cualquier empresa, esté donde esté en el mundo. Y eso es para nosotros que vivimos aquí o que somos de aquí y para los que puedan venir de fuera. Y ahí tenemos casos, pues nosotros le llegamos, lo decíamos un poco, pues nos satisfacía ver Emprendous y Chegous. El programa Chegous es el del programa de natalidad, es decir, estábamos viendo, pues concretamente, y además coincidieron 3 bebés, eran 3 emprendedoras y sus 3 hijos estaban, porque bueno, el emprendedor, digamos que compatibiliza su trabajo y la crianza, siempre estaban ahí con sus niños, es decir, han nacido niños en esos concellos y en alguno hacía tiempo que no nacía ninguno, o sea, tiene unos rankings de natalidad muy, muy bajos. Es decir, el futuro del rural está por trabajo, por unas buenas comunicaciones a Internet, y ese es nuestro atractivo. A partir de ahí tiene que venir la otra, tendremos que volver a empezar a producir, evidentemente, pero tenemos muchos problemas ahí. Cuando hablamos con los ganaderos, el precio de la leche, el problema es de un calado muy importante, o sea, no es solamente poner una explotación, o sea, yo conozco alguna explotación ecológico, yo soy de Allariz, y conozco Ecoleia, es una explotación ecológica de Allariz, que están muy contentos, es decir, les está yendo muy bien, pero con unos estándares de producción muy exigentes, pues a lo mejor tenemos que ir a buscar ese producto. Nosotros tenemos que ir a buscar el estándar de producción, no ser como los demás. Es decir, nosotros nos tenemos que distinguir por lo que tenemos especial. Entonces, si nosotros podemos hacer una agricultura en ecológico importante, porque tenemos un suelo que ha estado infértil muchos años y no está contaminado, es decir, no es difícil la transición a trabajar en ecológico, podría ser más difícil en otros lugares de España, donde haya habido superproducción y puedan estar esos suelos más contaminados. Tenemos zonas, las 4 denominaciones de origen, tenemos unas zonas de castaña privilegiadas, tenemos aceite, es decir, Ourense tiene que despertar, o sea, tiene que volver a mirar a su potencialidad. Y eso es lo que nosotros no se lo hemos sabido transmitir a nuestras personas jóvenes. Yo tengo 50 años, que he cumplido el otro día, y yo recuerdo, y lo digo siempre además, había una frase que yo escuchaba cuando yo era pequeña. Yo soy de un concello rural, un concello de reto demográfico, nací en un concello de reto demográfico, era: ti estudia, que aquí non tes futuro, esto non é para ti. Bueno, pues a mí me hubiera gustado escuchar otro mensaje visto desde ahora, porque yo sí hubiese tenido futuro, a lo mejor en otras cosas que me hubieran gustado más, y no pues haciendo la carrera de psicología, por poner un ejemplo. Y eso lo hemos estado trasladando. Durante muchas generaciones. Durante muchas generaciones. Ese ha sido un discurso que hemos tenido en las familias y que ha sido demoledor. Hemos sido nosotros mismos. Y era por eso, bueno, pues porque era costoso, era difícil trabajar, pero hoy con la industrialización que hay, con la maquinaria que hay, realmente es que ha cambiado todo tanto en los últimos 40 años, de cómo vivían nuestros abuelos, nuestros padres, cuando eran jóvenes, a cómo podemos vivir nosotros en el rural, o cómo pueden vivir nuestros hijos, es que es un mundo distinto. Entonces el mensaje que tenemos que mostrarle es eso. ¿Y qué oportunidades le ve el profesor? Porque ya ha empezado la diputada a hablar de atractivos en la provincia de hablábamos Ourense. en la línea, esa es lo que yo decía antes de que hemos liquidado el capital territorial, ¿no? Hemos liquidado el capital territorial en el caso de Galicia, de más de la mitad del territorio, lo cual demuestra que fuimos poco inteligentes. Siguiendo en esa línea, yo creo que toca ahora, y creo que además tenemos los medios. Me gusta mucho hablar de hacia dónde va, ¿no? Y hacia dónde van las tendencias. Si cogemos los programas europeos, si cogemos el programa, por ejemplo, de la granja a la mesa, busca 2 elementos, ¿vale? Aquí tenemos 2 elementos. Antes se hablaba la diputada, lo que es el producto ecológico. Bueno, realmente la Diputación en su día, a través del observatorio, promovimos, y el presidente anunció, Ourense aspira a ser realmente la despensa verde de toda España, me refiero. Y ahí el peso ecológico no es fácil, claro que no es fácil. Cuando hablamos de los vinos es que es muy difícil tener productos, pero ese es nuestro reto. Nuestro reto es aprovechar no solo la revolución digital, sino la revolución verde. La revolución verde, todo este elemento que estamos hablando de disminuir el impacto medioambiental, de buscar otra forma de producir, economía circular. Si cogemos ámbito de economía circular, la economía circular, quien la lidera ahora mismo en el ámbito gallego, son empresas muy ligadas al ámbito ourensano y al ámbito luces. Son donde se crean más empleo verde, donde tiene más relevancia el empleo verde. Esa unión de
transformación digital y revolución verde lo que hace es poner el contador a cero. Exacto. Por lo tanto, tenemos el contador a cero y volvemos a jugar. ¿Eso va a suponer solo repoblar? Yo sigo diciendo, es que esa es una parte, me refiero. Claro que la gente que pueda tendrá que quedarse, lo otro tendremos que incentivar, pero tendremos que construir nuevos modelos en base a lo que hacemos bien. ¿Qué hacemos bien? Muchas cosas, me refiero. Tenemos muchas cosas en el ámbito agropecuario que hacemos muy bien. Hablamos de la castaña, lo hacemos muy bien. Hablamos del ámbito del vino, lo hacemos muy bien. Hablamos del ámbito de la economía circular con empresas líderes en Galicia, lo hacemos muy bien. Hablamos del sector textil, que tiene que renovarse entero, porque es el mayor elemento de impacto medioambiental, pues tendrá que reinventarse. Tenemos toda esa potencialidad porque tenemos todos esos elementos de capacidad. Y unido a las nuevas tecnologías, porque la tecnología es una commodity, como decimos nosotros. Yo que soy profesor de transformación digital, entendemos que la tecnología es una commodity, es necesaria, pero no va a cambiar. No vamos a ser líderes en construcción aeronáutica ni de drones, pero sí que podemos ser líderes en cómo utilizamos los drones en el ámbito agropecuario. Ahí sí que podemos ser, porque tenemos capacidades, ¿no? Toda esa línea de unir transformación digital con transformación verde, creo que ahí es donde sí que podemos jugar unas bazas, teniendo en cuenta que empezamos ya ahora. ¿Y qué papel está jugando ese programa? Emprendo, como decíamos, diputada, ya nos decía que muy buenas cifras, las expectativas se están cumpliendo, ¿no? Y por lo tanto están consiguiendo que los jóvenes apuesten por el rural. Pues sí, francamente nos ha sorprendido positivamente mucho. El programa Emprendo pues es un programa, fue una visión fantástica y estratégica del presidente provincial en el año 2019. Es un programa pionero, el primer programa de este calado directamente dirigido a emprendedores que venía de Fondo Social Europeo, puesto en marcha por la Unión Europea, y la Diputación de Ourense estuvieron los primeros, además con una apuesta importante, o sea, con un presupuesto importante, son más de 2 millones de euros, a gestionar ese programa para impulsar el emprendimiento en gente joven. Estamos hablando de gente de entre 16 y 30 años. O sea, que no es una cuestión menor. O sea, de hecho, muchas de las cosas que escuchábamos cuando empezábamos a trabajar con el proyecto era: es que si tuviera más de 30 años, es que sí. Bueno, pues es de entre 16 y 30 años. Si estamos ante, vamos a ver, tenemos estamos ante las generaciones probablemente más preparadas de la historia en este momento. Es decir, los chicos de ahora tenemos muchísimos universitarios, mucho más que la mía, desde luego que la de mis padres, y ya nada que ver con las de nuestros abuelos. Tenemos gente muy preparada, tenemos un capital humano tremendo y tenemos gente que hemos descubierto que se quiere quedar en Ourense, que no se quiere ir, es decir, que vive en un concello rural y voy a poner frases en mi boca que son de ellos, no son mías. Es decir, una chica que nos decía, una chica de Aveiga nos decía: yo tengo derecho a imaginar dónde quiero vivir y dónde quiero trabajar. ¿Por qué si no soy ganadera, si no soy agricultora, yo no tengo derecho a trabajar aquí? Pues yo tengo derecho a imaginar, y yo no me imagino, estuvo fuera. Son la mayoría de ellos, el sector profesional, han estado fuera trabajando, se han ido, muchos ya se van con el Erasmus, muchas experiencias hoy ya, todo ha cambiado, es decir, el cómo nos relacionamos con el rural ha cambiado absolutamente, y han estado fuera y sí quieren, y tienen claro, muy claro, qué objetivos y lo que quieren. ¿Qué fue lo positivo de esta ayuda? Esta ayuda era directamente dirigida al emprendedor, es decir, si tienes una idea, si tienes un sueño que quieras cumplir, inténtalo. No está condicionada a una inversión, es para el emprendedor. Es una ayuda, es el 75% del salario mínimo interprofesional durante un año. Es decir, en este momento son más de 8.800 euros en un año que son para ti, para que complemente pues esa falta de ingresos que todo emprendedor, no de ingresos, pero desde luego de beneficios que todo emprendedor tiene, y no solo el primer año, pero por lo menos ese primer año de arrancar una actividad es una ayuda importante. Y para muchos fue decisivo, para la mayoría, pero es que muchos lo dicen de una forma rotunda y contundente. Nos hemos encontrado concellos que habían perdido el servicio de taxi y tenemos una taxista. Eso es importantísimo. Perder un servicio como un taxi en cualquier ayuntamiento de la provincia de Ourense es dramático, porque la gente mayor necesita de ese tipo de servicios para su movilidad, porque muchos dejan de conducir, llega un momento que dejas de conducir y es fundamental para ir al médico, para hacer recados, es decir, pues no todo el mundo vive en la capitalidad, hay muchísimas aldeas. Entonces, tenemos servicios de fisioterapeutas, o sea, vamos a ver, es lo que hablamos, la economía plateada, hay que mirar hacia ahí, es decir, tenemos muchas personas con
potencial económico importante, porque están jubilados y sí tienen dinero, es decir, pero muchas veces no tienen forma de poder consumir o le faltan servicios para hacerlo. Entonces, si tenemos todos esos ingredientes, por ahí tenemos que empezar, por la calidad, por distinguirnos, por el empleo verde, por supuesto, la digitalización y por ser esa despensa de Europa. Todo eso puede confluir, pero tenemos que atender a todos los factores, todas las patas que configuran ahora nuestra sociedad. Y hay una muy importante y es un reto, es el envejecimiento. O sea, tenemos que envejecer bien. Y queremos envejecer bien, y envejecer en el rural bien depende de muchos más factores y necesita muchísimas más cosas que lo que puede. En una ciudad es muy sencillo poder quedar con cualquier persona, bajas de tu portal o sales del centro donde estés y estás en la calle y hay cientos de personas. En el rural pues acaba produciéndose un aislamiento social por esa dispersión y por las pocas personas que quedan viviendo ahí. Entonces, Diputación ahí, dentro de esto, del programa, pues tenemos personas que están trabajando en el sector de servicios de ayuda en el hogar. O sea, porque no solamente con las horas que se prestan desde la Administración, desde Diputación y Xunta, de Servicio de Ayuda en el Hogar, tenemos empleados ahí y desde luego tenemos muchísimos jóvenes, arquitectos, ingenieros, informáticos, muchísimos informáticos que emprenden porque trabajan desde el rural, porque es que hoy este tipo de trabajos necesitas un espacio, un ordenador y ya está. Y esa gente tiene muy claro que busca esa calidad de vida y que quiere tener hijos ahí. Y buscan además un tipo determinado de educación, de escuelas para sus hijos. Entonces, lo tenemos todo el potencial y en este momento, pues eso, contar con 151 emprendedores en la provincia de Ourense en el último año, esto lo decíamos a lo mejor hace 4 años y podía sorprendernos o parecer una utopía. Y hoy, pues 88 mujeres y 63 hombres han emprendido. Curiosamente, las mujeres son más emprendedoras que los hombres. También tenemos que poner eso sobre la mesa. Fíjense que... Línea, sí. A mí me gustaría no acabar la parte sin hablar de dos cosas, ¿no? Una que es por donde veis ahora, que es el empleo femenino. Es vital el empleo femenino estable y de calidad. Y de calidad. No, es muy vital, porque lo que no podemos es... Porque el que fija población, básicamente, es la mujer, ¿no? Me refiero. Por lo tanto, cuando hablamos de esas políticas de discriminación, yo diría centrémonos en generar empleo femenino. Está bien emprender, pero quien crea luego el empleo es... tenemos un problema que tiene Galicia de siempre y que es un problema, un lastre de nuestra economía, es la pequeña dimensión de nuestras empresas. Realmente necesitamos empresas tractoras, las tenemos, ¿no? Todo el mundo puede citar, tenemos empresas como Valtalia en la economía verde, tenemos Coren, tenemos Cueran, tenemos Adolfo Domínguez, podríamos citar 100.000 para no dejar ninguna. Tenemos que ayudar a crecer a las empresas, eso por un lado, empleo femenino, y no me gustaría tampoco acabar sin decir que las administraciones hacen su papel, pero a la sociedad también le toca. Cada ciudadano en cada una de sus decisiones tiene mucho que ver con cómo construye su territorio. Cuando tú compras un determinado producto como consumidor, cuando construyes una determinada forma, cuando coges un producto de proximidad en tu forma de compra, y yo que soy un consumidor digital, no estoy diciendo nada es que el futuro del retail pasa por el comercio electrónico, no va a haber más. Ahora, nuestras decisiones de consumo, de cada uno de los que estemos, y ahí es muy importante el papel de los ciudadanos de las ciudades, porque son el 80%. Por lo tanto, tienen que pensar también qué territorio, qué Galicia quieren construir y cómo van a reconstruir ese capital territorial. En sus decisiones de consumo también deben de verlas cuando hablan de esas decisiones de sondaje y de esa preocupación. Bueno, pues fíjense que le hemos dado absolutamente, como se suele decir coloquialmente, la vuelta al calcetín, porque comenzábamos este encuentro digital hablando de esos datos del INE, ¿no? Datos de envejecimiento en Galicia, en particular en Ourense, y acabamos con una visión real, positiva y también constructiva, ¿no? de la provincia de Ourense y de la Galicia que queremos en el futuro, y de ese bastón que sin duda del papel que va a representar y el bastón que va a representar el rural gallego. Gracias a los dos por habernos acompañado. Andrés Mazaira, profesor de Organización de Empresas de la Universidad de Vigo, gracias. Él es también coordinador de ese Observatorio Ourensano de Economía, y gracias también a la diputada de Igualdad, de Políticas Sociales y de Reto Demográfico, Luz do Porto. Gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, como siempre, gracias también por su atención, gracias por seguirnos y muy buenos días.